Muy buenas gente, welcome back, queridos espectadores. De nuevo indagaremos donde los misterios y los secretos se entrelazan con la oscura y fría verdad. Hoy quería compartirles un enigma que desafía la lógica y la razón, y que más tarde y después de analizarlo a fondo entenderán por qué. Una serie de intrigas, conspiraciones y fenómenos inexplicables que pocos se atreven a hablar o que miran para otro lado porque están demasiado acomodados en la sociedad. Vamos a hablar de esa élite española, que es minúscula aunque poderosa, aquellos pocos donde toda la riqueza se concentra. Pero antes de sumergirnos en esta emocionante aventura, asegúrense de suscribirse y activar la campana de notificaciones. Además, no se olviden de dejar sus comentarios e ideas porque son bienvenidos y la comunidad de Barrio Oscuro TV les da la bienvenida. Hoy sección de sociedad con un toque de misterio. Comencemos un viaje hacia lo pantanoso, hacia lo no hablado, la verdad oculta que va a ser desvelada. Acompáñame y veámoslo. En nuestro viaje a través del tiempo por la historia de España, es inevitable encontrarnos con un tema que ha dejado una profunda huella en nuestra sociedad: el clasismo y las familias poderosas, que durante siglos estas dinastías han influenciado y moldeado el rumbo de la nación. En el corazón de esta historia se encuentran las familias aristocráticas y nobles de España, que a lo largo de los siglos estas familias han ocupado un lugar destacado en la sociedad, poseyendo vastas extensiones de tierras, castillos majestuosos y riquezas inmesurables. Su influencia en la política, la economía y la cultura ha sido innegable, para que vean que, de aquí casualidad poca, la historia de estas familias se entrelaza con la misma historia de España, desde los tiempos de la monarquía hasta la actualidad. Estas dinastías han mantenido su posición de poder, a menudo controlando tierras y recursos que les otorgan un estatus privilegiado en la sociedad. A pesar de los cambios políticos y sociales a lo largo de los años, el clasismo sigue siendo un desafío persistente en la España moderna. Las familias poderosas aún mantienen una fuerte influencia significativa, teniendo la sartén por el mango en los círculos políticos y económicos, lo que es sinónimo de control absoluto y lo que a menudo lleva a la percepción que la movilidad social que es limitada para aquellos que no forman parte de estas élites. Es decir, que no puedes viajar a tu antojo a lo largo y ancho del territorio, que se vive en una especie de jaula invisible estrechamente relacionada con tu estatus social e ingresos. Esto ha llevado a tensiones sociales y a una creciente conciencia sobre la desigualdad. En las últimas décadas se han producido movimientos y protestas que buscan abordar el problema del clasismo y promover una mayor igualdad en la sociedad española. Según grandes expertos, el clasismo es un problema complejo que se ha arraigado en la historia de España. Sin embargo, la sociedad está despertando ante la necesidad de un cambio. Es importante que continuemos debatiendo y trabajando juntos para crear un futuro más equitativo. A pesar de los desafíos, muchos españoles están luchando contra las barreras del clasismo y alcanzando el éxito a través del talento y el esfuerzo. El país está experimentando una evolución en su mentalidad y la percepción de lo que se quiere lograr sin importar el origen social. A medida que la sociedad evoluciona, se desafían las estructuras de poder establecidas y se trabaja en la creación de una España más igualitaria, aunque claro, en la medida de lo posible, no nos engañemos. Y con esto llegamos al final de la temática de hoy. No me pidan que dé nombres ni que me meta muy a fondo porque no me interesa demasiado ya lo que hemos comentado hoy por encima. El buen entendedor sabe, y además en el más allá no hay internet, por lo que sería difícil comunicarles desde allí. La sociedad española, pues como todas las sociedades, tiene mucho que esconder. ¿Ustedes tienen alguna historia, dato interesante o experiencia relacionada con el clasismo y las familias poderosas de algún país en específico? ¿Qué les ha parecido este toque de narrativa oscuro y sombrío para los vídeos de misterio? ¿O prefieren que hablemos más así como en el resto de los vídeos? Por favor, pónganlo en los comentarios, les leo. Gente, estamos ansiosos de leer sus respuestas. Y bueno, antes de despedirnos, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y así no se perderán futuros vídeos del canal.
Aquí, como ustedes saben, tenemos el compromiso de seguirles trayendo gran variedad de contenido y todos los vídeos que nos sea posible. Pero por favor, si quieren ayudarme a que yo me quede en la plataforma, a que siga creciendo y mejorando dentro de YouTube, compartan mis vídeos con su gente cercana, porque el alcance y los recursos del pequeño canal son muy limitados. Y el canal, al no ser conocido, no es algo sostenible. De nuevo, gracias de corazón, gente, por estar aquí. Pronto estaremos de vuelta. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!